Secretos de guerra. Las estrategias de Churchill. Pocos hombres en la larga historia del Imperio Británico se ganaron el profundo respeto y la admiración de todo el país como Winston Spencer Churchill en los tenebrosos días de la Segunda Guerra Mundial. Desde que fue nombrado primer ministro en mayo de 1940 hasta el final de su mandato en 1945, Churchill fue fuente de inspiración para sus aliados, de frustración para sus enemigos y de entusiasmo para Gran Bretaña debido a su determinación, voluntad y sentido del humor. Como primer ministro, Churchill se paseó por los despachos de guerra secretos, en los que con frecuencia pernoctó. Desde aquellos cuarteles generales subterráneos ubicados en el centro de Londres, no cesó de manejar comunicados secretos, trazar operaciones militares encubiertas y preparar estratagemas políticas clandestinas. Todo ello con el fin de derrotar a su gran enemigo, Adolf Hitler. Antes de convertirse en primer ministro, había sido soldado, espía, escritor y político de éxito. Era un hombre abierto, intrépido y directo. En una ocasión había dicho, hay hombres de ideas y hombres de acción, y yo soy por encima de todo un hombre de acción. Quería llevar a Inglaterra a la victoria y se empeñó en lograrlo. Para derrotar a los alemanes, Churchill convirtió el turbio mundo del espionaje y el engaño militar en una feroz y devastadora arma de guerra. Desde su despacho secreto en las salas del gabinete de guerra, dirigió algunas de las operaciones militares encubiertas más fascinantes, ingeniosas y fulminantes. Utilizó información confidencial para retar al enemigo en la batalla, atacar por detrás las líneas de frente y manipular a los aliados de Gran Bretaña. Pero por todos sus éxitos también fueron muchos los contratiempos que vivió en su larga carrera. Churchill cometió errores humillantes en el mundo de los servicios de inteligencia militar que habrían supuesto el final de no pocas carreras políticas. Pero de todos ellos supo sacar lecciones y engrandecerse. Y mientras la amenaza de la guerra mundial se hacía más próxima, él estaba cada vez más preparado para actuar, llevar a su país a la victoria y emprender una verdadera guerra secreta contra los alemanes. Churchill fue un mediocre estudiante. El hombre que un día recibiría el Premio Nobel de Literatura solo obtuvo aprobados en las asignaturas gramática y lectura. Pero poseía una mente rápida y un tremendo ansia de conocimiento. Si bien sus primeros profesores jamás quedaron impresionados ante sus capacidades. No había ido a ninguna de las grandes universidades inglesas. No era un hombre de Oxford ni de Cambridge, sino de Sandhurst, porque carecía de la inteligencia necesaria para poder ir a cualquiera de las grandes. En muchos sentidos fue un autodidacta. La fascinación que Churchill sentía por la guerra secreta era consecuencia directa de su propia experiencia. A los 21 años se alistó en el ejército. En 1899, tras cumplir un breve periodo en el Cairo, Churchill fue destinado a Sudáfrica. Los Boers luchaban contra Gran Bretaña por su independencia. Churchill era entonces oficial y también miembro del cuerpo de prensa. Llegó a Ciudad del Cabo y, ansioso por seguir los acontecimientos muy de cerca, se montó en un tren hacia el norte, rumbo a la retaguardia de las líneas enemigas. Creo que hay un episodio de sus primeros tiempos que dice mucho de su fascinación por la guerra secreta y la actividad detrás de las líneas enemigas. Y es que fue prisionero de guerra de los Boers. Logró escapar de forma dramática y durante varios días tuvo que sobrevivir detrás de las líneas de los Boers como un fugitivo. En su país, la prensa dio cuenta de aquella valiente huida. Churchill había logrado escalar los muros de la cárcel. Sin mapas ni brújula, y sin saber nada de la lengua de los Boer, Churchill cubrió unos 500 kilómetros detrás de las líneas enemigas, desde Pretoria hasta la frontera controlada por los portugueses. Mientras los Boers lanzaban una caza humana por todo el país, él consiguió escapar en secreto, de noche, en tren. De regreso a su país se convirtió en todo un héroe de guerra.
De aquella experiencia aprendió siempre a pensar en el futuro cuando se trataba de discutir el papel de los agentes secretos tras las líneas enemigas. Decía, he vivido esa experiencia, en una ocasión estuve detrás de las líneas enemigas y sé lo que es. Y creo que disfrutaba al recordarlo y que trasladó aquellos recuerdos de su gloriosa escapada y aventura juveniles a su posterior experiencia como dirigente durante la guerra. Las hazañas bélicas de Churchill le convirtieron en un célebre orador en su país y fueron un trampolín político para su candidatura al Parlamento. Elegido para un cargo público por vez primera en 1900, Churchill pronto empezó a despuntar como un joven y prometedor talento capaz de suscitar la polémica y dotado de un sarcasmo e inventiva solo comparables a su encanto personal. Su agudeza e ingenio pronto se convertirían en legendarios. En una ocasión, Lady Astor le censuró por la cantidad de alcohol que ingería. Le dijo que si fuera su esposa pondría veneno en la copa, a lo que él respondió, señora, si yo fuera su esposo la bebería. En otra ocasión se le oyó comentar lo siguiente acerca de un colega al que consideraba especialmente arrogante. Ahí, si bien por la gracia de Dios, va Dios. Pero había un aspecto sobre el que se manifestaba totalmente en serio, y era la necesidad que tenía Gran Bretaña de un sistema de seguridad adecuado. Para Churchill, la recopilación de información secreta era clave para lograr éxitos militares. En 1909, a la edad de 35 años, se organizó formalmente y empezó a funcionar el servicio secreto británico. Nadie en Whitehall estaba tan interesado e implicado en la nueva unidad de inteligencia militar como Winston Churchill. Conocía detalles de la creación de la entonces llamada Oficina del Servicio Secreto. Y de hecho, tenemos ahora documentos que revelan que a las pocas semanas, Churchill estaba ya tratando directamente con los encargados de aquella oficina acerca de asuntos de espionaje. En 1911, su talento político le había ganado ya un puesto en el gobierno. Pero fue durante la Primera Guerra Mundial cuando Churchill se percató más de las posibilidades y limitaciones de la información secreta. Cuando la contienda estalló, Gran Bretaña estaba ya descodificando mensajes navales de los alemanes, pero aquel esfuerzo necesitaba ser centralizado y se imponía poner a trabajar juntos a todos los expertos de forma continuada y con absoluta concentración. Churchill creó la Sala 40, un lugar especial donde descodificar, organizar y diseminar la inteligencia naval. Los esfuerzos de Churchill mejoraron la utilización de los servicios de inteligencia, pero la información secreta apenas era compartida por el ejército y la armada, lo que creaba un posible riesgo de error y mala utilización. En realidad, el mal uso que se hacía de la inteligencia condujo a uno de los grandes fracasos en la carrera de Churchill. En 1914, en medio de los sangrientos combates de la Primera Guerra Mundial, se trazó un plan para acabar la contienda de forma rápida. Los Balcanes eran considerados por los estrategas militares la puerta trasera de Europa. Churchill y otros muchos creían que la zona era un punto de flaqueza y debilidad para los alemanes. De hecho, en cierta ocasión, la llamó el mullido bajo vientre de Europa. Se trataba de un plan secreto, atrevido y arriesgado. Navíos británicos se introducirían en el estrecho de los Dardanelos, la angosta franja entre Asia Menor y Turquía. Atacarían la costa en el Cabo Helles y tomarían Constantinopla, la entonces capital de Turquía. Pero los británicos despreciaron las defensas costeras y ante el fracaso de sus buques de guerra, enviaron a las tropas a culminar la misión. En el transcurso de un año, la operación se convirtió en un verdadero atolladero. 5 de los 9 buques fueron destruidos y miles de soldados británicos perdieron la vida. Fue un baño de sangre. La información de los servicios de inteligencia sobre el armamento de las fortificaciones turcas en los Dardanelos era muy mala y anticuada, así que, entre otras causas, aquello fue un terrible error de los servicios de inteligencia. Considerado uno de los principales cerebros de la operación, Churchill fue ferozmente atacado por sus adversarios y abandonado por muchos de los que le habían apoyado. Su carrera política parecía estar acabada.
Y una oscura cortina que le mantendría en la penumbra durante muchos años cayó sobre Churchill. Churchill sufría con frecuencia lo que él denominaba su perro negro, algo que describiría como un estado maníaco depresivo. Una de las razones por las que no le gustaba la introspección ni las novelas de ese tipo era que se consideraba un hombre de acción, y si permanecía inactivo durante mucho tiempo, lo que él llamaba su perro negro podía engullirlo y paralizarlo, así que prefería estar siempre activo y ocupado. Churchill cambió su lugar en la línea de fuego de la política por un puesto en primera línea de combate. A la edad de 40 años solicitó y le fue concedida una misión para dirigir tropas. Tras presenciar la ferocidad del combate en el frente, regresó a casa, con fuerzas renovadas. A comienzos de la década de 1930, Churchill empezó a advertir a la nación de la creciente amenaza del fascismo, pero la pregunta era, ¿volverá alguien a prestar atención a Winston Churchill? En los años de 1930, mientras Adolf Hitler iniciaba su ascenso al poder, Winston Churchill era un marginado de la política. Se ganaba la vida escribiendo, si bien ansiaba estar de nuevo en el centro de la actividad política y en el centro de la acción. Churchill se referiría a los años 30 como su periodo más estéril. Fue la única década del siglo XX en la que Winston Churchill no ocupó cargo político alguno. Parecía estar fuera del tiempo y mostraba una actitud muy conservadora. Fue durante aquel periodo cuando Churchill cometió lo que posteriormente consideraría un grave error en el mundo de la información secreta. Reveló con todo tipo de detalles, en sus memorias de la Primera Guerra Mundial, cómo los británicos habían descifrado los códigos alemanes y utilizado aquella información para ganar la contienda. Tal confesión resultaría ser un tremendo error que alertó a los nazis e hizo que enmascararan aún más sus códigos. En 1935, pese a no ocupar ningún puesto de responsabilidad, Churchill habló en público y advirtió del creciente poderío militar alemán, al tiempo que lamentó la debilidad de las fuerzas británicas y criticó la política de apaciguamiento del primer ministro Chamberlain. Muchos consideraban que Churchill tenía poco futuro, que estaba acabado o agotado, pero continuó con su campaña, una campaña cada vez más vociferante contra el apaciguamiento y en favor del rearme de Gran Bretaña frente a Hitler. A mediados de los años 30, Churchill ya había iniciado su guerra secreta contra Hitler. Sorprendió a muchos expertos con su acertada valoración del vertiginoso rearme de Alemania. Pocas personas en cargos de importancia sabían de dónde obtenía Churchill una información tan precisa acerca de la escalada militar alemana. Lo cierto es que contaba con una fuente secreta en la cúpula de la inteligencia británica. Su íntimo amigo y confidente, Desmond Morton. Creo que aquello podría tomarse como una filtración patriótica en toda regla, si bien absolutamente vergonzosa. Desmond Morton tenía acceso a todas las valoraciones del poderío alemán en aquellos momentos. Tenía acceso a toda aquella información y se la estaba pasando directamente a Churchill. Las insistentes llamadas de atención de Churchill no fueron tenidas en cuenta al principio, y en los años 30 Gran Bretaña, decidida a evitar repetir los horrores de la Primera Guerra Mundial, consideraba a Churchill un alarmista. Pero a medida que Hitler preparaba su amenazadora máquina bélica y Alemania iniciaba su inexorable andadura hacia la conquista de Europa, fue Gran Bretaña quien cambió de actitud rápidamente. De pronto se empezó a tratar a Churchill no como un ave de mal agüero, sino como un profeta e incluso como un salvador. Cuando Hitler invadió Polonia en septiembre de 1939, Churchill pasó de ser un vendedor de guerras a un dirigente bélico. Regresó a la política en calidad de primer lord del almirantazgo, cargo que había caído en desgracia durante la década anterior. Pero era un cargo aún más importante el que aguardaba a uno de los primeros hombres que habían alertado a la nación de la amenaza alemana. Creo que es interesante valorar a Winston Churchill como una especie de reloj que se quedó parado. Un reloj de bolsillo que se detuvo en algún instante a comienzos del siglo XX y que durante los años 20 y 30 estuvo fuera de lugar. Y de pronto, en la década de 1940, vuelve a marcar la hora exacta. En mayo de 1940, la nación se enteró de que Chamberlain, la paloma, ya no contaba y que Churchill, el león, sería su nuevo dirigente.
El rey invitó a Churchill a Buckingham Palace y ratificó siguiendo el protocolo, lo que el partido de Churchill ya había decidido por votación. Churchill era el nuevo primer ministro. Tal y como diría posteriormente, sentía que caminaba junto al destino y que toda mi vida anterior no había sido sino una preparación para aquel momento y para aquel reto. Nada más instalarse en la residencia oficial del primer ministro el 10 de Downing Street, tuvo que enfrentarse a una crisis de proporciones épicas. En el verano de 1940, en medio de una incesante tormenta de bombas, Churchill se vio ante el reto de tener que animar a los británicos a resistir con firmeza y sin desmayo. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on beaches, landing grounds, in fields, in streets, and on the hills. En privado, reunió a un secreto grupo de consejeros para iniciar el combate con el gran arma que Gran Bretaña tenía a su disposición, la información secreta. Durante la Primera Guerra Mundial, el MI6, la sección internacional del Servicio Secreto Británico, había comprado una mansión llamada Bletchley Park, en las afueras de Londres. Allí los expertos trabajaban en la descodificación de comunicados alemanes. Durante la Segunda Guerra Mundial, la organización se encargó con bastante éxito de leer muchos de los mensajes de radio alemanes. Churchill los llamó Ultra, debido a su contenido ultra secreto. El mejor dirigente bélico de Gran Bretaña se convirtió en su primer ministro precisamente en el momento en que empezaba a resultar eficaz el más importante servicio de inteligencia de la historia bélica. Churchill siempre quiso estar en el centro de la acción. Solía viajar a las líneas del frente para visitar a las tropas y trazar planes de combate con sus generales. Pero al comienzo, Churchill seguía cometiendo errores. La información en bruto era a veces una especie de rompecabezas, y en más de una ocasión Churchill la interpretó erróneamente. Una de ellas se produjo a raíz de la batalla del norte de África, en la que los británicos se enfrentaron al infatigable general alemán, Erwin Rommel. Churchill recibió los mensajes de Rommel a Hitler, en los que aquel le solicitaba más carros de combate y anunciaba que el enemigo estaba preparado para el ataque, cuando en realidad la situación era totalmente la opuesta. Nada más leer el mensaje telegrafiado alemán, una vez descodificado, se lo transmitió a sus dos comandantes diciéndoles que a Rommel ya no le quedaban carros y animándolos a que atacasen de inmediato. Por supuesto, Rommel contaba con carros. Sabía que la única manera de conseguir más de Hitler era comunicándole que no tenía ninguno. La capacidad de interferencia de Churchill entonces resultó ser bastante eficiente. En el transcurso de la contienda, Churchill aprendió a utilizar la información secreta con más cuidado. Y aprendió también a confiar en comandantes como Vernon Montgomery, para así utilizar la información en provecho de una mayor ventaja táctica. Si buscamos un ejemplo de confrontación militar, es decir, una batalla cuyo resultado cambió de forma decisiva como consecuencia directa de la utilización de Ultra, el mejor es el Alamein. La información precisa acerca de la situación de los alemanes y de sus intenciones de ataque dieron a Montgomery una importante ventaja táctica. En el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, Montgomery fue considerado un genial estratega militar. Sabemos ahora que en Bletchley Park llegó a comprender perfectamente el orden de batalla del enemigo y a valorar con precisión sus reservas, suministros de combustible, ubicación e intenciones futuras. Cualquier dirigente militar que fuera a entrar en batalla con aquel tipo de información tendría que dar más de una explicación si fracasaba. Mientras la batalla se libraba en el desierto, Churchill también peleaba en el frente atlántico, donde el desciframiento de códigos desempeñaba un papel crucial. En la batalla más larga de la guerra, los trabajos de Ultra en el desenmascaramiento de códigos navales alemanes demostraron ser decisivos a la hora de localizar los peligrosos submarinos de guerra germanos. Algo que le hacía disfrutar más que ninguna otra cosa era la posibilidad de sacar un conejo de un sombrero en el gabinete de guerra y desvelar una información de gran valor estratégico. Y, por supuesto, todo se basaba en la inteligencia secreta a la que solo él tenía acceso.
Churchill confiaba en la información secreta procedente de Bletchley Park para adelantarse al enemigo. Pero aquellos datos no eran suficientes para ganar la guerra. Gran Bretaña necesitaba atacar a Alemania con armas, no solo con palabras, pero tenía pocos recursos militares para entrar en combate. La solución de Churchill fue enfrentarse a tal reto, con astucia y cautela. Gran Bretaña necesitaba formar un ejército de resistentes, entrenados primero en el país y después trasladados a la retaguardia enemiga para que causaran el mayor daño posible. En 1940, Churchill creó el Ejecutivo de Operaciones Especiales, SOE. Lo formaban luchadores por la libertad que combatirían en la retaguardia del enemigo. La creación de una organización que generara resistencia en la Europa ocupada fue realmente un arma defensiva muy útil. Al crear resistencia, se esperaba que las fuerzas alemanas se dieran cuenta de que había cosas más importantes de las que preocuparse que dedicar todos sus esfuerzos a la invasión del Reino Unido. Mientras el invierno de 1941 daba paso a la primavera, Churchill exigía partes diarios. Se mantenía en contacto con sus altos generales en el campo de batalla. Al comienzo, la estrategia de Churchill consistía en asegurar la supervivencia de Gran Bretaña, pero una vez superada aquella fase, el objetivo pasó a ser la victoria sobre Alemania. Pero Gran Bretaña no podía recuperar el continente en solitario. Para aquella misión, Churchill tendría que crear una gran alianza, y la información secreta sería una de las armas necesarias para alcanzar el éxito. Durante el primer año de guerra, Churchill había confiado en la información secreta y las operaciones encubiertas para frustrar a los alemanes y obtener éxitos en el frente. Pero una victoria fulminante y decisiva requería otro elemento importante, el cual era la recuperación de Europa de manos de los alemanes mediante la fuerza militar. Churchill sabía por el pasado de Gran Bretaña que un velo de secretismo sería necesario para asegurar el futuro. Para alcanzar el sueño de una Europa liberada, Churchill tendría que crear una fuerte alianza de estados poderosos. La información secreta desempeñó un papel crítico, tanto en la creación de aquella gran alianza como en su mantenimiento. Churchill, un declarado anticomunista, tuvo que tomar una decisión faustiana: aliarse con un enemigo de toda la vida como Joseph Stalin, o combatir contra Alemania en solitario. Su decisión fue rápida y transparente. Cuando se le preguntó por qué iba a apoyar a un país al que tantas veces había criticado y condenado, Churchill contestó: si Hitler invadiera el infierno, no dudaría en hacer al menos una referencia favorable al diablo en la Cámara de los Comunes. Al tiempo que compartía información secreta con Roosevelt, Churchill utilizaba la inteligencia procedente de Bletchley Park para advertir a Stalin de la inminente invasión de Rusia que preparaba Hitler. El nombre cifrado alemán de aquella operación era Barbarossa. Cuando Hitler empezó a trasladar sus tropas al este, los espías británicos ya lo sabían. Como consecuencia, se envió un telegrama urgente a Stalin en el que se le advertía de la inminente invasión. Por increíble que parezca, en lugar de tomar en consideración tan importante información, Stalin la rechazó. Stalin, haciendo gala de una suprema cabezonería, se negó en rotundo a reconocer el peligro. No solo rechazó la información ofrecida por los británicos, sino que tampoco hizo caso a la que le proporcionaron sus servicios de inteligencia. Pero si los servicios de inteligencia no tuvieron éxito con Stalin, sí lo lograron con el verdadero aliado de Gran Bretaña, los Estados Unidos. Trató de pensar en todas las maneras posibles de mantener a Gran Bretaña y Estados Unidos en alianza, y una de las que se le ocurrió antes incluso de que Estados Unidos entrara en el conflicto, antes incluso de Pearl Harbor, fue transmitir a Roosevelt el mayor secreto de la historia de Gran Bretaña. En 1940, Churchill habló a Roosevelt de Ultra, el nombre con el que se conocían los códigos procedentes de Bletchley Park, y Roosevelt reconoció la importancia del sistema de espionaje británico. Lo que no sabía era que los británicos también estaban espiando a los Estados Unidos.
El mayor secreto que Churchill le niega a Roosevelt antes del ataque a Pearl Harbor es que Gran Bretaña no se limita a descifrar códigos alemanes, sino que además está interceptando códigos estadounidenses más accesibles. Churchill muestra un verdadero sentido de la responsabilidad con respecto a aquella amistad especial, de modo que el gran cambio que se produce tras los hechos de Pearl Harbor es que ordena que Gran Bretaña deje de descifrar códigos estadounidenses. Desde el comienzo, Roosevelt estuvo siempre del lado de los británicos, pero los aislacionistas estadounidenses constituían un poderoso grupo de presión. Y el recuerdo de seres queridos muertos durante la Primera Guerra Mundial convencían a muchos de que la siguiente generación de norteamericanos tratara de evitar inmiscuirse en asuntos externos. En 1940 y 1941 Inglaterra está pendiente de un hilo, de modo que Churchill se muestra muy interesado en la política estadounidense. Política que puede decidir si Gran Bretaña gana o pierde esa guerra. Cuando la propaganda comenzó, Churchill creyó que las acciones serían más convincentes que las palabras. La estrategia propagandística de Winston Churchill es muy inteligente. Su gran principio es manifestar que la mejor propaganda son los hechos. Siempre que alguien le sugería, señor Churchill, necesitamos una mejor imagen en Estados Unidos, respondía, si vencemos a los alemanes aquí, no necesitaremos propaganda alguna en Estados Unidos. Era algo que estaba permanentemente en su cabeza, derrotar a los alemanes y de esa forma impresionar a Estados Unidos. Utilizó la información secreta no solo para su uso en el campo de batalla, sino también para sacar provecho en el ámbito de la política. Cuando se descifraron unos comunicados alemanes y se supo que Hitler no invadiría Gran Bretaña en 1940, Churchill no compartió aquella información con sus amigos de los Estados Unidos. Retiene dicha información porque la amenaza de una invasión alemana a Gran Bretaña es un elemento absolutamente vital para hacer ver a Roosevelt y a los norteamericanos que los británicos han de ser apoyados. Durante el periodo de entreguerras, Churchill había dedicado muchas horas a la construcción de su mansión familiar en Chartwell. Levantar las paredes ladrillo a ladrillo no era muy diferente en esencia a la creación de una coalición. En ambos casos la construcción había de hacerse pieza a pieza. Para Churchill, Estados Unidos tendría que ser inmiscuido en el conflicto de forma muy cuidadosa. Sabía perfectamente que la implicación militar de Estados Unidos sería necesaria para derrotar a las potencias del eje. Pero cuando visitó el Congreso de los Estados Unidos en 1941, dulcificó su petición para ganar más apoyos, solicitando únicamente equipamiento y armas. Cuando Churchill habló directamente a los norteamericanos, mintió. Creo que su gran mentira se produce a comienzos del año 1941 cuando pronuncia aquellas palabras: dadnos las armas y nosotros completaremos la tarea. Ahora bien, dijo aquello sabiendo que desde el mes de septiembre anterior, es decir, septiembre de 1940, el gabinete británico tenía como principio a seguir, como doctrina aceptada, que la guerra no podría ser ganada sin la ayuda militar estadounidense. Lo único que Churchill podía hacer era resistir hasta que hicieran su aparición en escenas los norteamericanos. Si Churchill había engañado a la población, con Franklin Roosevelt se mostró audaz y directo. Los dos hombres pasaron horas discutiendo los pormenores de la estrategia militar a seguir. Ambos eran personas serias, pero también supieron encontrar sentido del humor y amistad mutua durante los momentos más delicados de la guerra. Hay una anécdota de Roosevelt que, como se sabe, tenía una discapacidad física y conducía un coche especialmente modificado. En una ocasión invitó a Churchill a dar un paseo en su coche. Se montaron los dos y allá se fueron hacia los acantilados que dan al río Hudson. Pero a punto estuvieron de despeñarse por aquellos acantilados y Churchill hizo alguna que otra broma diciendo que uno de los mayores peligros que había sufrido durante la Segunda Guerra Mundial fue en el coche de Roosevelt dando una vuelta por Hyde Park State, Nueva York. La política fue uno de los temas más discutidos por aquellos dos dirigentes. Churchill tenía información secreta sobre el enemigo, pero también contaba con información secreta acerca de los generales aliados. Douglas MacArthur fue el ingenioso comandante cuyos inciertos planes militares y políticos resultaban tan alarmantes como amenazadores. No es una historia muy conocida, pero lo cierto es que Churchill se mostraba muy preocupado por cualquier posible amenaza procedente de Douglas MacArthur.
pues se sabía que MacArthur se presentaría por el Partido Republicano a las elecciones contra Roosevelt en 1944. Churchill se habría vuelto loco si Roosevelt hubiese sido apartado del escenario político. Durante los años 1942 y 1943 contó con un hombre de confianza en los cuarteles de guerra de MacArthur en el Pacífico. Era un agente del servicio secreto que le facilitaba información acerca de MacArthur, datos sobre sus intenciones políticas, para que Churchill estuviese al tanto de la personalidad del general y de la amenaza política que suponía para Roosevelt. Un agotador plan de viaje, conferencias a última hora de la tarde y un clima adverso hicieron mella en la salud de Churchill. En calidad de huésped de Roosevelt en la Casa Blanca, Churchill sufrió la primera de una larga serie de amenazas a su salud durante la guerra. Uno de los secretos de la Segunda Guerra Mundial tuvo que ver con la salud de Churchill y ni él mismo supo la gravedad de la misma. Durante su primera visita a la Casa Blanca en diciembre de 1941, una tarde notó demasiado calor en su habitación y al intentar abrir la ventana sufrió un amago de infarto. Llamó a su médico personal, Lord Moran, y le dijo: Charles, he notado una especie de dolor en el pecho. ¿Qué puede haber sido? Moran no tardó en descubrir que había sufrido un ligero infarto, pero decidió no decírselo. No quería asustar al primer ministro y le respondió algo así como: ha tenido mucho trabajo últimamente y no le vendría mal unos días de descanso. Pero Churchill dedicaba poco tiempo al descanso. Empleaba toda la energía que llevaba dentro en la tarea de mantener la alianza de Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética para lograr vencer a Hitler. En los primeros años de la guerra, la estrategia había consistido simplemente en sobrevivir. Pero con la creación de la alianza, el objetivo era ahora la victoria. En 1943, los aliados se estaban preparando para uno de los grandes hitos de la guerra. La información secreta y las operaciones encubiertas eran un aspecto vital de los planes aliados. En 1943, se estaban ya ultimando los planes de la Operación Overlord, nombre cifrado de la invasión aliada que llegaría a conocerse como Día D. Dwight Eisenhower era el general norteamericano encargado de coordinar y dirigir la misión. No había apenas dudas acerca de la opinión que le merecía el servicio de inteligencia de Gran Bretaña. Cuando Eisenhower llegó, inicialmente en calidad de comandante de las fuerzas estadounidenses en Europa, ya había sido informado personalmente por Winston Churchill acerca de Ultram Chickers, la mansión solariega del primer ministro británico. Eisenhower hizo entonces algo insólito, algo que ningún general estadounidense jamás había hecho antes, y me da la impresión de que ningún general estadounidense ha vuelto a hacer. No solo se limitó a decir lo que quería, llegó a manifestar que quería que su jefe del servicio de inteligencia fuese un oficial británico. En el centro de los planes de invasión estaba Winston Churchill. Churchill conocía bien por la historia y por su propia experiencia la eficacia del elemento sorpresa en la guerra. Los alemanes esperaban que las fuerzas aliadas atacaran en el paso de Calais, el punto más próximo entre Francia y Gran Bretaña. Uno de los grandes problemas que planteaba el Día D era la forma de mantenerlo en secreto. Había que reunir a un enorme ejército anfibio con todo el equipamiento necesario y había que cruzar el canal. Y eran pocos los lugares para el desembarco, y por supuesto era ahí donde se hacía más útil la labor de los servicios de inteligencia. Se utilizó información secreta de diversas formas para despistar a los alemanes, desde falsas emisiones de radio a confusos informes sobre movimientos de tropas. Además de los retos que presentaba la operación secreta, la invasión ofrecía otros importantes retos de carácter técnico si de verdad se quería que resultase una sorpresa para los alemanes. Churchill era persona muy dada a imaginar dispositivos y artilugios. Tenía verdadero interés en la tecnología, pese a no contar con conocimientos científicos ni preparación, algo que en ocasiones resultó desastroso, como sucedió por ejemplo en 1943, cuando se dejó obsesionar por la idea de enmascarar los barcos como si fueran icebergs a la deriva. Pero con respecto al Día D, sus ideas tuvieron más éxito.
Churchill contribuyó personalmente a solucionar algunos de los problemas logísticos más importantes que se les presentaban a los aliados. Uno de los grandes retos a la hora de trazar la ofensiva del día D era cómo se iban a hacer llegar los suministros de petróleo a las fuerzas aliadas cuando alcanzasen su destino. La forma más obvia tendría que ser mediante buques aljibe, pero aquellas naves cargadas de carburante serían un objetivo fácil para los alemanes. Churchill encontró la respuesta al problema de cómo transportar el petróleo que los aliados necesitarían tras desembarcar, y la llamó Pluto. Churchill comprendió que los avances técnicos de la industria metalúrgica hacían posible la creación de un oleoducto que cruzara el Canal de la Mancha. En 1943 empezaron las obras de producción de los materiales necesarios para llevar a cabo aquel proyecto de alto secreto denominado Pluto. Era un plan arriesgado. Se trataba de proporcionar a las fuerzas de desembarque aliadas un suministro interminable de combustible, sin correr el riesgo de que fuera bombardeado por los alemanes. Pero un oleoducto solo venía a solucionar la mitad del problema. Hacía falta encontrar un punto de atraque de los buques. Churchill encontró solución a ambos problemas. Lo que había que crear en primer lugar eran unos puertos flotantes artificiales, los puentes Mulberry, que permitieran descargar equipo pesado, y a continuación unas tuberías bajo el océano para llevar el suministro de combustible sin el riesgo de que los nazis pudieran impedirlo. Debido a tantos planes secretos, un elemento esencial en la preparación del día D lo constituían los servicios de inteligencia. La operación dependía de la capacidad de los aliados para vigilar los movimientos y planes del enemigo. El fantástico sistema de engaño que hace posible el día D habría resultado inviable sin Ultra, pues sin la posibilidad de averiguar en qué medida estaba cumpliendo su objetivo el engaño y sin poder tener acceso a los mensajes cifrados alemanes, no se habría podido llevar a cabo. Pese a los enormes problemas de carácter político y logístico, los aliados estaban preparados para intentar cruzar el canal y lanzar la ofensiva invasora en 1944. Nadie garantizaba que el día D fuese a culminar con éxito. Churchill estaba tan ansioso de que se llevase a cabo la ya inminente invasión que quería estar allí cuando los soldados desembarcasen. Churchill quería realmente participar en el día D. Quería estar allí presente participando en el desembarco. Quizás no en la primera oleada, pero estoy seguro de que fantaseaba en torno a aquella posibilidad. Finalmente, lograron hacerle abandonar esa idea. Y fue diciéndole que quien quería también ir era el rey, a lo que Churchill respondió: no, la seguridad de su majestad es mucho más importante. Y el monarca utilizó aquel argumento para chantajearle diciéndole: bueno, pues si yo no puedo ir y usted sí va, eso me hará parecer un cobarde. Así que Churchill decidió quedarse también. Cuando se puso en marcha el día D, Churchill siguió atentamente las descodificaciones que procedían de Bletchley Park. Ansiaba tener buenas noticias y se mostraba preocupado por la posibilidad de un fracaso. Pero Churchill había aprobado un plan secreto para retroceder si la invasión fracasaba y la guerra se prolongaba. Hoy sabemos que la Operación Foxley, el plan para asesinar a Adolf Hitler, fue aprobado por Churchill en el verano de 1944. Jamás se llevó a cabo debido a oscuras y complejas razones. Uno de los argumentos utilizados por los que se oponían al plan era que lo peor que se podía hacer era matar a Hitler porque estaba llevando a Alemania a la destrucción, de modo que sería un error acabar con el hombre que estaba haciendo el trabajo por nosotros. El éxito del día D puso en evidencia que los alemanes podían ser derrotados. La organización y el alto nivel establecidos por Churchill habían dado su fruto. Pero así como la amenaza de Hitler parecía aplacada, se presentaban nuevos problemas en el horizonte. Los soviéticos, en tiempos aliados, se estaban convirtiendo en el nuevo enemigo. El éxito del día D, de junio de 1944, y la cada vez más inevitable derrota final de Alemania, presentaban nuevos problemas para Churchill y Roosevelt. Churchill siempre había considerado a Stalin un aliado temporal, un hombre a temer, observar, y siempre que fuera posible, convenía no dejarle actuar libremente. Por su parte, Stalin estaba seguro de que Occidente destruiría a los soviéticos si tenía la oportunidad.
Stalin, al igual que Churchill, se empleaba a fondo para obtener información secreta acerca de sus enemigos y aliados. La paranoia del mariscal Stalin no tenía límites. Decidió descubrir la trama que contra él preparaba Occidente. Ordenó a su servicio secreto, el NKVD, que averiguara todo lo que pudiera acerca de los planes de Estados Unidos y Gran Bretaña al finalizar la guerra. En diversas conferencias destinadas a trazar una estrategia militar conjunta, Stalin vio la oportunidad de espiar. En Yalta, en la península de Crimea, los antiguos palacios del zar en los que se alojan las delegaciones británica y estadounidense están repletos de micrófonos ocultos instalados por los rusos. Y Stalin recibe las transcripciones de todo lo que se comenta en aquellas estancias. Pero aquello probablemente redundó en beneficio de los británicos, porque todo lo que Stalin y los rusos descubrieron en aquellas transcripciones de Yalta fue ni más ni menos que la firme determinación de Churchill de continuar con la guerra. Cuando la contienda finalizó en 1945, Churchill empezó a preocuparse cada vez más porque la gran alianza que con todo esmero había creado daba síntomas de estar rompiéndose. A comienzos de 1946 está convencido de dos cosas. En primer lugar, de que la cooperación con los soviéticos no está dando resultados, y en segundo lugar, de que Estados Unidos y Gran Bretaña están en peligro de alejarse uno del otro, lo cual, considerando que los soviéticos no merecen su confianza, es un grave peligro. Pero el mayor de los peligros para Churchill es la paz mundial. En marzo de 1946, en Westminster College, Fulton, Missouri, ve la oportunidad no solo de pronunciar el rutinario discurso de graduación, sino de lanzar una seria advertencia al mundo. Fue uno de los discursos más célebres de su carrera, y en él creó una metáfora que se impondría como símbolo de la división entre el Este y Occidente. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe. Winston Churchill cambió casi en solitario la forma en que se habían hasta entonces desarrollado las guerras. Institucionalizó la actividad de los servicios secretos. Logró convertirlos en una de las armas más poderosas de todas las guerras futuras. Churchill no utilizó los servicios de inteligencia a la perfección, pero lo hizo claramente mucho mejor que ningún otro político de ningún otro país anteriormente. Fue precisamente durante la Segunda Guerra Mundial. Creo que se debió a dos razones. En primer lugar, tenía una larga experiencia. Había sido espía en la Guerra de los Boers y además había formado parte del gabinete que en 1909 creara el servicio de inteligencia británico, el M-16. Y como ministro al frente de la Marina Real, primer lord del almirantazgo a comienzos de la Primera Guerra Mundial, asistió al renacimiento del sistema de intercepción de mensajes cifrados. Por ironías del destino, al final de la guerra, Churchill fue obligado a abandonar su cargo. La nación le estaba agradecida, pero también se mostraba preparada para el cambio, para un nuevo comienzo. Churchill, el estadista, se retiró. Volvería una vez más en 1951, pero ciertamente su mejor momento había pasado. En los años posteriores a la guerra se refugió en su actividad preferida, la pintura. Hoy su figura es todo un ejemplo de cómo el espíritu indomable del hombre puede trascender los males efímeros en cualquier tiempo y lugar. El legado de Churchill es una muestra de lo que un dirigente en tiempo de guerra en una democracia debería hacer. Es difícil recordar ahora lo complicado que resultó para los dirigentes anteriores a Churchill, como personas civiles que eran, enfrentarse a los planes de guerra. La constante preocupación de Churchill por los detalles y su maestría a la hora de dirigir los servicios secretos por encima de los militares le proporcionó una templanza que creo han tratado de imitar todos los líderes de Occidente desde entonces. Observamos que tanto en la guerra del Golfo como en el conflicto de Kosovo y demás, los dirigentes británicos y estadounidenses han intentado al menos adoptar una postura churchilliana. Cuando finalizó la guerra, Churchill recordó las duras lecciones aprendidas tras la Primera Guerra Mundial, cuando escribió sobre los éxitos británicos en la descodificación de comunicados alemanes.
Al final de sus días, mantuvo para sí muchos de los secretos de la Segunda Guerra Mundial y respaldó el Acta de Secretos Oficiales, que exigía estricta confidencialidad para con las actividades de conflictos bélicos pasados. Muchos de los secretos más fascinantes de la guerra están saliendo a la luz en nuestros días. Muchos otros quedan todavía por desvelar, y algunos quizás jamás los conoceremos. Se fueron con el hombre que llevó a su país a la victoria en el momento más hermoso de la democracia.